A mí, hola, Sí. buenas noches. Me llamo Ángel, o sea, te me quedas viendo así como medio gacho, estás nerviosillo. Lo hicieron bien todos. ¿Por qué lo quieres quitar? Te pregunto a Es ti. más, lo de Rafa Márquez le viene de maravilla porque ahorita es todo alegría, todo es bueno. Generalmente los técnicos que entran están repletos de lodo, ¿no? Porque pues, siempre hay cosas muy malas y el trabajo tiene que ser inmediato. Tal. Hoy por primera vez hay comunión entre la afición, entre los directivos, entre los O jugadores. sea, me vas a maquillar No, otra pero vez, no otra vez. no te equivoques, Ahí está, ahí está. No te equivoques. Espérame, los directivos no hicieron mal su trabajo. No. O sea, porque la gente aplaudió su mundial en su país. ¿Qué- ahora qué vamos a hicieron ver. bien? Perdón. ¿Qué hicieron bien los directivos? Perdón. ¿La selección mexicana cumplió o no? ¿Quién ¿Qué está al hici- frente de la selección mexicana? Javier Aguirre. También los directivos. Javier Aguirre. Espérame, no, ¿Quién puso a No, Javier Aguirre? Hay que hablar de 4 puso a años, Javier no de Aguirre? Carlos 2. Rodríguez, Por que eso, ya no está. Los 4 años Estaba- eran, los 4 años habla. Y lo voy a decir con mucho respeto. ¿Cómo? ¿Qué Apestaba pasó la en los selección 4 mexicana, años? Apestaban los directivos, apestaba Javier Aguirre. Por muchos, no voy a señalar a quiénes, porque mi mamá me dijo que no se señala, donde todo era asqueroso. Y no terminó siendo asqueroso. Ah, no, eso no. No, a final de cuentas se hablaba de la renovación. La selección mexicana tuvo a chavos como Lira, Ángel. como a Gil Mora. No, como pero La no te Hormiga, equivoques, eso es como chamba de Brian. Javier Aguirre, espérame. Tiempo. Y ese mérito lo tienen los no te futbolistas. equivoques, eso Ahora, es, por eso. Pero es los que demás le dieron- eso fue trabajo, Los dueños también eso y fue los directivos cosa, le dieron la posibilidad de concentrarse eso a la fue, selección mexicana eso fue 50 y chamba de tantos Javier días Aguirre y de antes. sus Y jugadores. también de los directivos. Eso fue chamba de Javier Aguirre y de sus pero jugadores. ¿En No. qué hicieron mal el trabajo en los ¿Qué han últimos hecho 2 años? qué han hecho los señores en ¿Dónde 4 estaba el años? trabajo en los últimos 2 años? Redujeron el número de extranjeros, hay ascenso y No, descenso. eso también tiene que ver con la liga. Están No tiene que trabajando, ver- no tiene que ver con si llega. Ese están es un tema de formando, los dueños. están formando más No, pero futbolistas estás en mezclando. México, hay más de Estás dónde escoger. mezclando. No, Los es que extranjeros no es lo que- decide y ver es si que llega tú y tampoco no- mezcles. No. Tú tampoco Hoy- mezcles. no, Quien tú logró, estás mezclando. quien logró la comunión, Vamos, quien logró la comunión fue Javier Aguirre y sus jugadores. Sí, no, vámonos, por ¿qué eso, sí? pero Les los dije- propios, los que pusieron a Javier, que fue la bomba. Marroquí. Todos Vámonos. los que a final de cuentas tuvieron que entregar cuentas, las entregó. ¿O no las entregó la gente? Ahora vamos con Las eso. entregaron. Ahora eso vamos sí. con eso. Por eso, a ustedes en su casa, ¿qué les dije Y recién? están eligiendo a Rafa Márquez. Vamos a empezar, ¿sabías cómo? O sea, nada más lo tiré. Espérame, Ángel. Pues es que quieres espérame. correrlos, ¿por qué no quieres correr? Ahora te voy a decir por qué. A ver. Ahora te voy a decir por qué, Dime. pero antes déjame saludar a los otros 4 exfutbolistas que entienden perfectamente el proceso. Nosotros no entendemos. Qué sencillo. Lo mismo. No, Siento que estoy con mi hija adolescente Quedó eliminado sentado. Marruecos. ¿Eh? Es por eso. A ver, Rubén, ¿no fuimos muy críticos antes del periodo del Mundial de muchas cosas? Es que, a ver, volvemos a hablar. No podemos hablar solamente de estos 2 años. De Hay que acuerdo. hablar de todo el proceso, ¿no? Y la realidad es que el proceso arrancó con Coca, después arrancó con Jimmy, supuestamente era el del Mundial, y por eso digo que a mí me encanta que sea Márquez, me encanta. Esperemos que la realidad es que no podemos creer, hay que esperar. Rubén, pero porque ya retómale no el han proceso, demostrado, pero ya no han mejoró. demostrado que se cambia continuamente de idea. Entonces hay que esperar un poco de esto. Ahora, me encanta que sea Márquez. Ahora, los últimos 2, por supuesto que fueron buenos. Claro. Desde que llegó Aguirre se modificó mucho, pero tiene que ver el técnico, que tiene espalda, que impuso condiciones, todos en contra de muchas cosas, pero las impuso. Sí. Entonces, mucho de todo esto tiene que ver el técnico. Los que dueños pasó, apoyaron a la pero el selección. arranque, el ciclo de estos 4 años. Es que, ¿sabes qué por supuesto percibo? fue muy malo Rubén. al principio. Sí, eso sí, pero cerraron bien. Es lo que yo Bueno, estoy sí, diciendo. pero, Los últimos 2 años cerraron. Irra, hoy vamos a hablar de Pumas, prepárate, ¿no? Prepárate, vamos a hablar también de los directivos de Pumas. A veces percibo, no es que percibo, siento que en un año vamos a cambiar la directiva del fútbol mexicano. Eso siento yo. Tenemos una inercia muy vacía respecto a, porque la gente aplaudió mucho en el Azteca, ¿no? Y el proyecto tal vez no está tan sustentado como creemos. ¿Tú estás tranquilo con el proyecto que viene para la selección? Buenas noches, Santi, compañeros, a todos en casa. A ver, mencionas que estás intranquilo porque normalmente los proyectos en México no duran absolutamente nada. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Este tema de la selección, sí, si hay que analizarlo y si hay que estudiarlo o darle un valor desde inicio hasta final, yo creo que sí hay cosas para corregir y ciertas cosas donde debe de poner en juicio, en tela de juicio, la labor de los directivos y demás. Que se terminó bien, creo que sí, creo que hay cosas positivas más al final.
Pero sí, yo creo que van a entrar en un análisis esta gente en la directiva. Por eso mencionaba, no sé si Rubén o no sé quién de mis compañeros mencionó que iba a haber cambios en la federación o que se mencionaba que iba a haber cambios. Insisto, los proyectos en México son muy banales. ¿Sí? Vámonos a la prehistoria y me acuerdo que en una temporada donde Teco sale campeón, ¿se acuerdan? Que a Vucetich le dieron un contrato de más de 20 años. 20 años. No duró ni 6 meses. Por cuando eso. después se quitó. Y pero entonces, dale. hoy lo que yo veo en las elecciones, sí, están teniendo continuidad en un proyecto, bien, eso se aplaude. Pero ahora hay que darle la suficiente fuerza a ese proyecto. Darle las bases, darle la materia prima a Rafa. ¿Para qué? Para que se pueda dar un paso más. Porque si no, seguimos en lo mismo. Es que a lo que voy que este proyecto pareciera, y son todos los conceptos que manejó aquí el señor Toraño, que todo tiene que ver porque llegaste al partido con Inglaterra y porque la gente te demostró una conexión, el proyecto continúa. O sea, esos argumentos a mí me No, funcionan para nada. Continúa por eso. ¿No? Ya estaba hablado que iba Ya a estaba continuar. hablado, firmado. Buenas noches. Ya estaba hablado. Eso iba a atender ahora. Lo de Rafa ya se sabía. Sí, Ya eso se sí. sabía. No, Ya se Rafa está sabía. claro. Entonces, no me parece mal, al contrario. Soy uno de los que levantan la mano diciendo y asintiendo que sí. Fue un proceso nefasto. Claro, Todo el el proceso de la proceso- selección fue malo. Por lo menos los últimos primeros 2 años. Se rescatan muchas cosas. Lo que pasa es que si empezamos o queremos hacer ver que los resultados fueron espectaculares, no fueron espectaculares. El Vasco tuvo bien de rescatar muchas cosas. Correcto. La capacidad de los jugadores está, la identidad con la gente, matarse en la cancha, pero nos ha faltado algo más porque tampoco fue algo... De acuerdo. Te lo digo con un poquito de dolor, porque uno quiere ver a México en otra instancia y decís, "Chin, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta ser prolijo en un proceso. Y Rafa en algún momento va a tener algún traspié, va a pasar y hay que aguantarlo y hay que dejar que se confundan, que se equivoquen y que tracen de nuevo el camino. Si nosotros no lo vemos y creemos que triunfamos acá y que ya estamos para dispararnos, estamos en el mismo lugar Pero estamos donde terminamos todos los mundiales. donde podemos estar. Entonces hay que Es darle estamos gracias donde al podemos Vasco estar. porque Por eso, hizo un pero- buen trabajo. Claro, Pero no tengas duda que sí, ahí hay sí parte. creo que la directiva, la gente de la selección, de los que son los federativos, tienen que apoyar de una manera distinta a la selección. Sí, pero el apoyo no va a venir de la selección, de los directivos de la selección. El apoyo es de la liga. Entiendo, si la liga entiendo, no entiendo. cambiamos, A eso me refería, a eso me refería. Si no cambiamos la liga, esto va a No seguir cambiamos. igual. No, pero Fernando tiene razón, no, yo voy con lo de Fernando. ¿Qué? Y a ver, Pechu, te escucho también aquí. Ensúciate, embárrate, No. métete, así, fuerte, Y era fuerte. defensor, aguerrido, y no se quiere ensuciar acá. No, cómo no, hasta de sangre. Bárrate. ¿Tanto te falló como defensor que siempre le echás en cara? No, pero tenía taponcito. ¿Altos? No, me parece bajito, se andaba No me digas. Buenas noches, A ver, compañeros. No, yo, Es que ¿quién sustenta finalmente? Todos estamos de acuerdo, creo, ¿no? La mayoría con el nuevo técnico. A mí me encanta que Rafa sea el nuevo técnico de la selección mexicana, espectacular. Ahora, ¿en quién se sustenta él? Porque creo que los que están detrás están mucho más frágiles que Rafa. ¿Cómo vas a seguir con ese proyecto? sí, a ver, yo sí creo que todos coincidimos. Yo creo que va a ser raro el mexicano o el que conoce el fútbol mexicano en general, aunque no haya nacido aquí, que vaya en contra de la decisión de dejar a Rafa Márquez. Pero todos coincidimos que no hay una certeza, por más que haya un contrato, porque nos han dejado ver que los contratos a veces no valen, o pareciera que no valen aquí en México, por todo el historial que nos han Pero dejado ¿por ver. qué? No entiendo eso. ¿Por qué no puede haber una certeza? Pero hoy día, Rafa, No parece que quiero se tener ganó. la idea, eso es más preocupante. No. Mucho más Pero yo preocupante. digo porque en un contrato tú tendrías que tener... El contrato te lo firman y te dan Yo el lo sé, dinero y gracias a por ver, todo. Yo lo sé, pero al final de cuentas todos coincidimos que él tendría que estar ni siquiera 4 años, 8, pero nadie tenemos la certeza. No, tampoco. Nada. Nadie tenemos la Esto de certeza, resultados también. nadie tenemos la certeza de que el día de mañana ellos vayan a hacer cualquier cosa. A ver, ahorita que escuchaba yo, por ejemplo, a Rubén que decía de la liga, tampoco hay una certeza. Yo, por ejemplo, veo a los directivos, no los conozco personalmente, pero es un poquito también repartir el queso en lo deportivo. O sea, porque entiendo y me trato de poner en sus zapatos y todo es negocio. Y quiero pensar como dueño de negocio
quiero también, o sea, tener, pero un poquito reparte y a lo mejor no vas a alcanzarlo así rápido, sino a la larga. Porque ahorita, por ejemplo, con lo que decía Rubén, en la liga italiana, ¿cuántos mundiales no va? Ya no han ido en tres mundiales. 3. Y no ha cambiado nada. Y a veces, perdón, déjame terminar este comentario. A veces he escuchado comentarios de que no, necesita haber una catástrofe como no era un mundial. Que no hay una certeza, ¿eh? O sea, de que si nos va mal en algún momento... Ya pasó, Pechu. No, pasó en Qatar y no cambió nada. No, Es que ese es el tema, que ahora como México llegó a octavos de final y jugó muy bien el mundial... Ya gente como Toraño viene como foca aplaudidora y cambia el discurso, ¿no? Todo está perfecto en el fútbol mexicano. ¿No fue este señor el que dijo, pase lo que pase en Copa América, Jimmy Lozano es el técnico de selección mexicana? Sí. ¿Y qué pasó? Claro. ¿Y qué pasó después de Copa América? El déjalo que se corran solo, ¿no? Que dijo el comisionado que ahora ya no está. Entonces, no nos engañemos. O sea, el fútbol, lo que pasó en el Mundial es obra de Javier Aguirre y de sus futbolistas, no del ecosistema que hay en el fútbol mexicano, que no está haciendo absolutamente nada. El Verde Valle nunca duerme, y en las últimas horas quedó demostrado una vez más. Mientras la afición todavía procesa lo que dejó la Copa del Mundo de 2026 y el papel que jugaron las figuras del rebaño en el certamen, el Club de Guadalajara sigue moviendo fichas en varios frentes al mismo tiempo. Hay salidas que se confirman, hay nombres nuevos que llegan desde la cantera, hay clubes europeos asomándose por dos de las joyas más brillantes del plantel, hay un amistoso que cambió de sede por decisión del propio cuerpo técnico y hay una noticia que toca directamente a la selección mexicana y que despertó sonrisas y memes entre los aficionados rojiblancos. Todo esto ocurre a menos de 10 días del debut de Chivas en el torneo Apertura 2026, así que cada movimiento, cada declaración y cada lesión adquieren un peso especial. Antes de entrar de lleno en cada uno de estos temas, dejen su like y su comentario en todos los temas que vienen a continuación, porque hay tela de dónde cortar y seguro cada quien tendrá su propia lectura de lo que se avecina para el rebaño sagrado. Vamos a empezar hablando primero de los movimientos más sensibles para cualquier hincha, las salidas. Gilberto Sepúlveda, conocido cariñosamente como Tiva en el vestidor y por la grada, ya no es jugador de Chivas. El defensor central hizo oficial su salida rumbo a Bravos de Juárez después de perder terreno en el esquema de Gabriel Milito, quien decidió apostar por otras opciones en el fondo de la cancha. Lo llamativo no fue tanto la salida en sí, algo que ya se veía venir desde hace semanas, sino la forma en que Sepúlveda decidió despedirse. Antes de abandonar Guadalajara, el zaguero habló en el aeropuerto y fue enfático en aclarar que no existió ningún conflicto ni con la directiva ni con el cuerpo técnico. Explicó que todo se manejó con total transparencia y que la decisión de partir se tomó de manera conjunta, sin rencores ni malos entendidos de por medio. Son palabras que buscan cerrar cualquier especulación sobre una salida forzada o incómoda, algo que en el fútbol mexicano no siempre se da de manera tan clara. Sepúlveda deja atrás una etapa en la que tuvo momentos altos y bajos, pero que sin duda le sirvió para foguearse en primera división antes de buscar continuidad en otro proyecto. Sepúlveda llegó a debutar con el primer equipo hace algunas temporadas y en su momento llegó a ser considerado como una opción de recambio en la saga central, incluso en momentos en los que Chivas atravesaba lesiones importantes en esa posición. Sin embargo, la irrupción de otros defensores dentro del esquema de Milito, sumada a la consolidación de piezas como Jesús Orozco Chiquete, terminó por reducir cada vez más sus minutos, hasta el punto de que su continuidad dejó de tener sentido tanto para el jugador como para el club. En Juárez encontrará un proyecto distinto, con mayor posibilidad de sumar minutos de manera regular, algo fundamental para un defensor que todavía tiene margen de crecimiento. Yo creo que este tipo de salidas, manejadas con madurez y sin escándalos, terminan beneficiando a ambas partes, porque el jugador se va con la conciencia tranquila y el club evita un desgaste innecesario en medio de la pretemporada. Ya que hablamos de salidas, hay otro caso que llama la atención por lo particular de su historia, aunque se trate de un jugador mucho menos conocido para el aficionado promedio. Se trata de Mauricio Reyes, lateral que ahora buscará hacerse un espacio en Cruz Azul Hidalgo. Lo curioso de Reyes es el camino que recorrió antes de llegar a este punto de su carrera. El defensor pasó por las Fuerzas Básicas de América, donde incluso llegó a disputar un par de partidos, y después continuó su formación en Chivas, precisamente en dos de las academias más importantes y más rivales de todo el país. Durante su paso por Guadalajara formó parte del proceso sub-21, en una posición que históricamente ha sido muy disputada dentro del club, pero no logró consolidarse en el primer equipo,
Después de no encontrar espacio en el Verde Valle, Reyes salió a foguearse fuera y los últimos 6 meses los pasó jugando para Irapuato. Ahora, a sus 24 años, tendrá una nueva oportunidad dentro de la estructura de Cruz Azul, en un periodo de pruebas con el filial que coincide justamente con el regreso de ese equipo a la Liga de Expansión MX. Es un proyecto pensado para el desarrollo de jóvenes talentos, y Reyes buscará aprovechar esta ventana para finalmente asentarse como profesional después de haber pasado por 3 de los clubes más grandes y populares del país. Su paso por Irapuato le sirvió para mantenerse en competencia y no perder ritmo de juego, algo clave para cualquier futbolista que busca reinsertarse en el radar de un club grande después de no lograr su consolidación en la cantera. El proyecto de Cruz Azul Hidalgo, además, llega en un momento particular, ya que el club celeste apuesta fuerte por reconstruir su filial en la Liga de Expansión MX, buscando crear una vía más clara hacia el primer equipo para jugadores jóvenes que, como Reyes, no lograron abrirse paso en sus clubes formadores. Pienso que historias como la de Reyes reflejan bastante bien lo exigente que es el proceso de formación en el fútbol mexicano, donde haber pasado por academias de peso como América y Chivas no garantiza absolutamente nada si no se consolida un lugar en primera división. Cambiando de tema, pero sin salir del área de movimientos de plantilla, en la cantera de Chivas también hay novedades. El club sigue reforzando su estrategia de captar talento mexicoamericano, una línea de trabajo que ya venía dando frutos con la reciente incorporación de Landon Zúñiga al tapatío. Ahora se suma el nombre de Giovanni Valencia, un mediocampista de apenas 17 años que se formó en Nueva Jersey, en el Montclair Boys Soccer, y que también pasó una temporada en la Ocelot Academy. Ese dato no es menor, porque esa misma academia fue la que en su momento formó a Jonathan Pérez, uno de los fichajes que llegaron al primer equipo la temporada pasada y que ya se ganó un lugar dentro del proyecto de Milito. Antes de firmar con Chivas, Valencia tuvo un paso reciente por Pachuca y ahora buscará seguir desarrollándose dentro de las fuerzas básicas rojiblancas, en una cantera que cada vez mira más allá de las fronteras del país para encontrar jugadores con proyección. El caso de Valencia no es aislado dentro de la estrategia actual del club. En los últimos meses, Chivas ha intensificado la búsqueda de futbolistas con doble nacionalidad o con raíces mexicanas nacidos en Estados Unidos. Un mercado que otros clubes de la Liga MX y hasta de la propia selección mexicana han comenzado a explotar con mayor intensidad. El antecedente más claro dentro del propio plantel es Jonathan Pérez, quien llegó al primer equipo la temporada pasada tras un proceso similar y que hoy ya es parte importante de las rotaciones de Milito. Que Valencia haya pasado por la misma academia que formó a Pérez genera expectativa dentro del club sobre su potencial desarrollo en las próximas categorías. Yo creo que esta política de ir a buscar talento mexicoamericano le está dando a Chivas una ventaja competitiva interesante, porque son jugadores que llegan con una formación distinta, muchas veces más física y más táctica, y que después se pueden adaptar perfectamente al estilo del club. Ahora vamos a hablar de un tema que probablemente le duela más de un dolor de cabeza a la directiva en las próximas semanas, porque no se trata de una salida cualquiera, sino de 2 de las figuras más importantes del plantel actual. De acuerdo con información del periodista Jesús Hernández, la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara, ya tiene en el radar el interés que existe desde Europa por 2 jugadores formados en casa, Raúl Rangel, conocido como Tala, y Armando González, apodado Hormiga. El propio comunicador explicó en su canal que el club está a la espera de que lleguen ofertas formales por ambos futbolistas, aunque hasta el momento no existe nada concreto sobre la mesa. En el caso de Tala Rangel, su gran actuación durante el Mundial fue determinante para despertar ese interés. El portero mantuvo la portería en 0 durante 4 partidos y tuvo intervenciones clave frente a selecciones como Corea del Sur y Ecuador, lo que lo puso en la vitrina internacional de la mejor manera posible. El caso de Hormiga González es distinto, porque en el Mundial apenas disputó 14 minutos, en la recta final del partido ante Sudáfrica, sin recibir balones para definir, y después no volvió a contar con la confianza del entrenador, que prefirió utilizar a Raúl Jiménez, Santiago Jiménez e incluso a Guillermo Martínez por delante de él. Sin embargo, el interés por Armando González no nace del Mundial, sino de su temporada regular con Chivas, donde llegó a anotar 24 goles, una cifra que por sí sola explica por qué hay ojos puestos en él desde hace más de un año. A esto se suma un factor extra deportivo que también pesa en este tipo de negociaciones. Su representación está a cargo de Rock Nation Sports, una agencia de gran prestigio internacional que maneja a jugadores como Vinicius Jr., Gabriel Martinelli y Hendrick, entre otros nombres de peso,
lo que podría facilitar el acercamiento de clubes europeos interesados en ficharlo. Pensando bien, creo que perder a cualquiera de los dos sería un golpe fuerte para el proyecto deportivo de Milito, porque tanto la portería como el ataque son posiciones donde Chivas no tiene un reemplazo de nivel similar esperando en la banca, aunque también entiendo que este tipo de ofertas terminan siendo difíciles de rechazar tanto para el jugador como para el propio club. Hay que recordar que Talarrangel se ganó la titularidad en la selección mexicana casi por mérito propio, después de un proceso en el que compitió con otros porteros de la Liga MX y terminó imponiéndose gracias a su regularidad con Chivas. Su actuación en el Mundial no solo confirmó su nivel, sino que también lo posicionó como uno de los porteros jóvenes más atractivos del torneo para clubes europeos que buscan reforzar posiciones a mediano y largo plazo. En el caso de Armando González, más allá de los minutos limitados en la Copa del Mundo, su temporada con Chivas fue de las más productivas entre los delanteros mexicanos, y esa regularidad goleadora es exactamente el tipo de dato que atrae a clubes del viejo continente, acostumbrados a valorar más el rendimiento de liga que las apariciones puntuales en un torneo de selecciones. Todavía sobre este tema de posibles salidas, es importante aclarar que por ahora no existe ninguna oferta formal ni por Talarrangel ni por Hormiga González, por lo que cualquier movimiento dependerá de lo que suceda en las próximas semanas del mercado europeo. Lo que sí queda claro es que la directiva no cerrará la puerta si llega una propuesta que convenga a las partes, algo lógico considerando el desempeño mostrado por ambos jugadores en el más alto nivel internacional. Ahora vamos a hablar del terreno de juego, porque mientras todo esto sucede en las oficinas, Gabriel Milito sigue trabajando con el plantel de cara al arranque del torneo Apertura 2026. Este sábado, Chivas disputará un nuevo amistoso de pretemporada frente a Leones Negros, después del empate sin goles que dejó el duelo ante Correcaminos. El partido originalmente estaba programado para el viernes en el estadio Tepa Gómez, pero terminó siendo reubicado en el centro de entrenamiento Verde Valle y se jugará a puerta cerrada. De acuerdo con distintas fuentes, la decisión fue tomada directamente por Milito, quien no quedó conforme con la intensidad de algunos duelos que se vieron en el amistoso anterior. El cuerpo técnico busca reducir al máximo el riesgo de lesiones en esta etapa tan delicada de la pretemporada, priorizando el trabajo táctico por encima de la exposición pública, algo totalmente entendible a pocos días del debut oficial. Para este encuentro ante Leones Negros, Milito no podrá contar con 6 futbolistas. Por un lado está Efraín Álvarez, quien sigue lesionado, y por otro lado están 5 jugadores que continúan de vacaciones tras su participación en la Copa del Mundo. A esta lista se suman 2 futbolistas en calidad de duda: Hugo Camberos, quien no jugó ante Correcaminos por una molestia muscular, y Miguel Tapias, quien tampoco fue convocado para el compromiso de la semana pasada. Hay un nombre que también genera expectativa dentro de este contexto y es el de Jordan Carrillo, quien fue expulsado en el primer tiempo del amistoso anterior y tuvo que ser sustituido por Santiago Sandoval. Pese a esa expulsión, todo indica que Milito lo sigue considerando como una opción real para el compromiso que se disputará en Guadalajara. Pese a las bajas, el equipo llega con confianza tras un cierre de pretemporada competitivo. No hay que olvidar que, a pesar de las numerosas ausencias, Chivas fue capaz de plantarle cara al Tigres en la ronda de vuelta, ganando ese compromiso por 2-0, además de haberle complicado el partido a Cruz Azul pese a decisiones arbitrales que generaron polémica entre la afición rojiblanca. Esos resultados, aunque amistosos, le dan cierta tranquilidad al cuerpo técnico de cara al debut oficial, ya que demuestran que el plantel puede competir incluso sin sus piezas más destacadas en cancha. Yo creo que estos amistosos, aunque no tengan la misma relevancia que un partido oficial, sirven muchísimo para que el técnico termine de definir piezas importantes antes del arranque liguero, sobre todo en un torneo donde Chivas llegará con varias ausencias por la Copa del Mundo y necesitará tener resuelto el rompecabezas lo antes posible. Con el amistoso resuelto, no hay que perder de vista lo que se viene después, la jornada 1 del torneo Apertura 2026. El debut de Chivas será el próximo sábado 18 de julio frente a Toluca en el Estadio Akron a las 19 horas tiempo de Brasilia. El partido podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime en México y por Telemundo en Estados Unidos. Es un estreno exigente, considerando que Toluca llega como uno de los equipos más regulares de los últimos torneos y Chivas todavía deberá resolver las bajas por Copa del Mundo antes de esa fecha. En este sentido, hay que hablar también de algo que le sacó una sonrisa a más de un aficionado rojiblanco en las últimas horas. Después de la eliminación de la selección mexicana en octavos de final de la Copa del Mundo de 2026, comenzó oficialmente una nueva etapa para el Tri.
Rafael Márquez fue confirmado como el nuevo director técnico en sustitución de Javier Aguirre, con la misión de encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030. El histórico exdefensa estará acompañado por un cuerpo técnico integrado por varios nombres reconocidos del fútbol mexicano, y entre ellos aparece uno con fuertes lazos con Chivas, Alfredo Talavera. El exportero tapatío será el nuevo entrenador de porteros de la selección, lo que significa que uno de los guardametas más importantes que ha salido de las fuerzas básicas del rebaño tendrá ahora la responsabilidad de trabajar directamente con los arqueros de la selección nacional, incluido Raúl Rangel, quien fue el portero titular de México durante todo el Mundial. La coincidencia no pasó desapercibida entre los aficionados, que rápidamente comenzaron a hacer bromas en redes sociales sobre que Tala va a entrenar a Tala, en referencia al apodo que comparten Alfredo Talavera y Raúl Rangel. Más allá de la anécdota, lo cierto es que el portero de Chivas tendrá ahora la oportunidad de seguir puliendo su nivel bajo la guía de un ex guardameta que disputó 3 Copas del Mundo y construyó una carrera larguísima dentro de la selección mexicana. Aunque muchos lo recuerdan sobre todo por sus etapas exitosas en Toluca y Pumas, Talavera comenzó su carrera profesional precisamente en Guadalajara. Llegó a la cantera siendo apenas un adolescente, después de ser observado por el propio club. Debutó con el primer equipo en 2003 y formó parte del plantel que se coronó campeón en el torneo Clausura 2006. La competencia con Osvaldo Sánchez primero y con Luis Ernesto Michel después terminó orillándolo a buscar mayor continuidad en otro equipo, donde finalmente desarrolló la mayor parte de su carrera. La designación de Talavera se suma a un equipo de trabajo pensado por Rafael Márquez para acompañar el recambio generacional de la selección mexicana rumbo al Mundial de 2030, un proceso en el que la relación entre el nuevo entrenador de porteros y jugadores jóvenes como Raúl Rangel será determinante. No es un dato menor que ambos compartan no solo el apodo, sino también el origen formativo en Chivas, algo que podría facilitar la comunicación y la confianza dentro del grupo de porteros convocados. Yo discordo, mejor dicho, yo no estoy del todo de acuerdo con quienes minimizan este nombramiento solo por tratarse de un puesto dentro del cuerpo técnico y no de un jugador convocado, porque el trabajo de un entrenador de porteros puede marcar una diferencia enorme en el rendimiento de una figura como Tala Rangel, que apenas está comenzando su camino como titular indiscutible de México. Ainda sobre este tema, todavía sobre este tema, vale la pena preguntarse si Talavera será el único vínculo entre Chivas y esta nueva etapa de la selección mexicana. La reciente Copa del Mundo dejó en claro, una vez más, la fuerte presencia de jugadores rojiblancos dentro del Tri. Javier Aguirre convocó a 5 futbolistas de Chivas para el torneo: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Armando González y Brian Gutiérrez. Ahora, con el inicio de la nueva era encabezada por Rafael Márquez, todo apunta a que Guadalajara seguirá teniendo una presencia importante, no solo a través de sus jugadores actuales, sino también mediante un exjugador de la cantera como Talavera, quien estará a cargo del trabajo con los porteros. De cara a la próxima temporada, incluso se espera que más futbolistas surgidos o vinculados a Chivas puedan sumarse al proceso de la selección. Se manejan nombres como Richard Ledesma, Brian González, Omar Gobea, Efraín Álvarez y hasta jóvenes promesas como Hugo Camberos o Santiago Sandoval que podrían ir ganando terreno si mantienen su nivel dentro del club. Pienso que este flujo constante de jugadores de Chivas hacia la selección nacional confirma que, más allá de los resultados deportivos del equipo en el torneo local, la cantera rojiblanca sigue siendo una de las más productivas del país, y eso es algo que la afición debería valorar incluso en los momentos más complicados. Mudando de asunto, cambiando de tema por última vez en esta nota, hay que hablar de un gesto que, aunque parezca menor, generó bastante reacción entre los aficionados de Chivas en las últimas horas. Se trata de un mensaje publicado por Hugo Camberos en sus redes sociales. Pese al poco tiempo de juego que ha tenido en los últimos meses, el extremo formado en casa sigue siendo uno de los jugadores más queridos por la afición, que constantemente pide que se le den más oportunidades dentro del primer equipo. En su publicación, Camberos escribió una frase breve pero que caló hondo entre los seguidores del club. Contó que está trabajando para alcanzar su mejor forma y que está disfrutando cada momento del proceso. Muchos aficionados interpretaron esas palabras como una señal de compromiso y paciencia por parte del jugador, en un momento en el que intenta convencer a Gabriel Milito de que merece más minutos durante el torneo Apertura 2026.
Considerando que Camberos también aparece como duda para el amistoso ante Leones Negros por una molestia muscular, este tipo de mensajes cobran todavía más relevancia, porque muestran la actitud con la que el jugador está encarando esta etapa, más allá de las lesiones o de la falta de continuidad. Camberos es uno de los tantos ejemplos de jugador formado en el propio Verde Valle que ha tenido que ganarse un espacio de manera gradual, sin la exposición mediática de otros nombres del plantel, pero con un cariño de la grada que se ha mantenido intacto pese a la falta de continuidad. Ese tipo de respaldo popular no siempre se traduce en minutos dentro de la cancha, pero sí termina generando presión positiva sobre el cuerpo técnico, que sabe que la afición está pendiente de cada oportunidad que se le da a jugadores de casa. Pensando bien, yo creo que declaraciones como esta, por más sencillas que parezcan, terminan siendo importantes para sostener el respaldo de la afición hacia jugadores de cantera que todavía no logran consolidarse, y en el caso de Camberos, ese respaldo popular podría terminar siendo un factor de peso para que Milito le dé la confianza que muchos aficionados llevan tiempo pidiendo. En resumen, la semana dejó de todo para Chivas, una salida confirmada como la de Gilberto Sepúlveda, una historia curiosa como la de Mauricio Reyes camino a Cruz Azul, un fichaje de cantera con Giovanni Valencia, la posibilidad latente de perder a dos figuras como Tala Rangel y Armando González ante el interés europeo, un amistoso reubicado por decisión de Milito con 6 bajas y 2 dudas, la incorporación de Alfredo Talavera al cuerpo técnico de la selección mexicana y un mensaje de Hugo Camberos que reavivó la esperanza de la afición. Todo esto en apenas unos días, con el debut ante Toluca ya tocando la puerta. Lo interesante de esta semana es que ninguno de estos temas puede analizarse de manera aislada. Las posibles salidas de Tala Rangel y Armando González, por ejemplo, están directamente conectadas con lo que el club decida hacer en la cantera, porque cualquier hueco que dejen esas dos figuras tendría que cubrirse tarde o temprano con jugadores formados en casa, como el propio Giovanni Valencia o como otros elementos que ya están tocando la puerta del primer equipo. De la misma manera, el nombramiento de Alfredo Talavera dentro de la selección mexicana no es un hecho aislado del mundo Chivas, sino una confirmación más de que la cantera rojiblanca sigue siendo una fábrica de talento reconocida a nivel nacional, algo que también se refleja en el mensaje esperanzador de Hugo Camberos, otro producto de esas mismas fuerzas básicas que busca su oportunidad en el primer equipo. De cara al debut ante Toluca, Gabriel Milito todavía tiene trabajo por delante. Deberá resolver la duda física de Camberos, definir si Jordan Carrillo forma parte del once inicial pese a su expulsión reciente y esperar el regreso paulatino de los jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo, quienes se reincorporarán a los entrenamientos en las próximas semanas conforme concluyan su periodo vacacional. Todo esto mientras la directiva sigue atenta a cualquier movimiento en el mercado de fichajes, tanto en la puerta de salida como en la de entrada, sabiendo que un torneo tan competitivo como el Apertura 2026 no perdona a los equipos que llegan mal armados a la primera fecha. Con todos estos frentes abiertos, la afición de Chivas tiene motivos de sobra para seguir de cerca cada movimiento del club en los próximos días. Entre salidas, posibles fichajes, amistosos y noticias que tocan a la selección mexicana, el rebaño sagrado se mantiene en el centro de la conversación futbolística nacional, justo como le gusta a su gente. Dejen su like y su comentario, cuéntenme cuál de todos estos temas les preocupa más y cuál les da más ilusión de cara al arranque del torneo Apertura 2026.